La presentación que yo hago siempre de los ponentes. Marta García Cabrera, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, aunque no me lo puso en el currículum, como yo estuve en su tribunal, lo sé perfectamente, con mención internacional a esa tesis de doctorado. Sus principales líneas de investigación son el análisis de la propaganda y los servicios de inteligencia durante los grandes conflictos del siglo XX. Actualmente es investigadora postdoctoral de la ULPGC, investigadora honorífica de la Universidad de Kent en el Reino Unido, y además acaba de finalizar una estancia postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Marta ha publicado en revistas de impacto como Vegeta, Propaganda and Neutrality, también War and Society, National Security, Intelligence and National Security, y además es autora de libros como Bajo las zarpas del león, en Marcial Pons, una editorial además de referencia, y que fue su tesis, su brillante tesis doctoral, que se publicó de manera inmediata. También ha publicado Propaganda Neutrality en Bloomsbury en 2023, Deutsche auf den Insel, que es el estudio sobre la comunidad alemana en Canarias, publicada en Dickinson, también una editorial de referencia en el 2023, y a través del análisis del material desclasificado de los archivos disponibles en Madrid, Berlín, Londres y Washington, ha podido desvelar Marta pues, gran parte del papel de la propaganda y la inteligencia extranjera en España durante tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Además, Marta siempre, aunque tiene una proyección internacional clara y además sus estancias y su formación también después de la Universidad de Las Palmas ha sido internacional, sin embargo ella siempre tiene sensibilidad especial para tratar los temas de Canarias y ver siempre las cuestiones de Canarias en medio de esos, en el contexto de esos temas amplios que ella está abordando. También es responsable de nuevos trabajos de investigación en los que destaca el potencial de la inteligencia alemana y estadounidense en las islas, así como la importante presencia de la comunidad alemana en Canarias a lo largo de la primera mitad del siglo XX, y como ejemplo ese libro que les comentaba antes. Junto a investigadores como Emilio Grandío, que nos va a acompañar a nosotros el jueves, bueno, mañana seguramente ya estará con nosotros, y Carlos Piris, pues es cofundadora e impulsora de la Red Española de Estudios Históricos de la Inteligencia, y que tiene como fin conectar investigadores, investigadoras de todo el mundo, especialmente aquellos que trabajan esta temática y especialmente aquellos que trabajan desde las universidades españolas. Marta es muy joven, aunque yo les he dicho todo esto, Marta es muy joven, o sea que cuando Marta tenga los años que tengo yo, que son 2 o 3 más, pues nada, tendrá un currículum pues muy brillante. Nada, con todos ustedes les dejo con Marta, que nos va a hablar sobre los servicios de inteligencia en el mundo contemporáneo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Antes que nada, colocar esto para que me escuchen bien. ¿Se me escucha bien, verdad? Agradecer, como siempre, iba a decir mentor, pero ya es algo más que eso, a mi compañero Javier por todo lo que hace, por el incansable esfuerzo por continuar estos cursos, la investigación sobre historia contemporánea y en especial historia contemporánea de Canarias, y gracias también por la exagerada presentación. También gracias a los anteriores presentadores, a la consejera y al excelente futuro. Estoy segura de que te espera un excelente futuro aquí. Se te nota muy bien en las ganas y eso es lo más importante. Así que gracias también al público por acompañarme hoy. Y digo que en especial gracias a la Casa León y Castillo por siempre apoyar este curso y sobre todo por apoyar la historia contemporánea en general, pero de Canarias, ¿no? Que también necesita siempre
ese respaldo institucional y del que yo siempre estoy tan orgullosa, una casa que me acogió temporalmente en unas prácticas de formación de la carrera, por lo cual vuelvo a casa, nunca mejor dicho, y vuelvo a casa porque Telde es mi municipio, por lo cual doble factor para estar contenta, no solo por eso, sino porque hoy nos trae un tema que, pues por mi interés de investigación, pues me apasiona, que es la inteligencia. Pero la inteligencia no es que me apasione solo porque sea interesante, sino porque es de rabiosa actualidad. Y es ahí donde vemos, como decía Javier antes, la constante relación entre historia y actualidad, ¿no? Y nuestro papel, que muchas veces pasa desapercibido y que hay que ponerlo en valor. Sin más, paso ya a centrarnos en el objetivo de esta presentación, en donde pues, vamos a analizar relaciones principalmente entre tres elementos, ¿no? Lo que serían los servicios de inteligencia o la inteligencia, el espionaje, que luego matizaremos un poquito aspectos vinculados con este concepto, y las relaciones internacionales, que no olvidemos es el foco principal de este curso, ¿no? Que por cierto se dicen poco ya 16 ediciones, así que enhorabuena y a seguir, como decimos. Si necesitas ayuda en adelante, yo te puedo ayudar perfectamente. La relación y la interacción que existe entre inteligencia, espionaje y relaciones internacionales es un terreno fascinante e igual de complejo, ¿no? Donde en muchas ocasiones los hilos de la información y del poder, porque no debemos olvidar esto, se entrelazan, ¿no? en un juego de estrategia que no es nacional, no es local, es global, ¿no? Y de ahí donde se entra la importante relación entre inteligencia, geopolítica y relaciones internacionales. Normalmente se suele decir que la inteligencia y el espionaje operan en las sombras. Muchas ocasiones no tiene por qué ser así. También se suele argumentar que son los estados, y en este caso los servicios de inteligencia, los principales actores clave de estos organismos de inteligencia y de estas actividades secretas, pero no son los únicos, aunque sí los más destacados, en especial con su vinculación con las relaciones internacionales. Pero ya me gustaría empezar esta comunicación destacando que, evidentemente, como todos somos conscientes, la inteligencia tiene un arma de doble filo, ¿no? Es potente y muy positiva cuando se trata de defender derechos y seguridad nacional e internacional, prever y resolver conflictos, crisis, entre otros factores, pero también en su lado más oscuro pues puede poner y desafiar los límites de la legalidad y en muchas ocasiones de la ética. Por tanto, ya adelanto aspectos que analizaremos más vinculados con la actualidad, donde está el límite entre la privacidad y la recopilación de información. Y además, en algunas ocasiones, además de evitar conflictos, pues los servicios de inteligencia indirectamente también pueden causar ciertos niveles de confrontación y de rivalidad. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con ese balance que existe entre el lado positivo, las luces y las sombras de los servicios de inteligencia, ¿no? Desde operaciones encubiertas, dobles agentes, hasta ataques cibernéticos o sofisticados y muy actuales, el mundo de la inteligencia y el espionaje es un campo de batalla silencioso pero poderoso, ¿no? En esta presentación nos vamos a centrar principalmente en analizar cómo ha ido evolucionando esta inteligencia y este espionaje a lo largo de la historia, especialmente en el periodo de la historia contemporánea, sin descartar evidentemente menciones especiales a la actualidad, que es lo que pone en evidencia que hacen la inteligencia ese concepto de rabiosa actualidad, ¿no? En primer lugar, voy a realizar una aproximación teórica, ¿no?, a los conceptos de inteligencia, espionaje y también relaciones internacionales, destacando algunas definiciones, tipologías y principales características. En segundo punto, vamos a realizar una breve aproximación a cómo eran estas prácticas, especialmente de espionaje hasta el siglo XVIII, para ya centrarnos en lo que hoy nos ocupa, ¿no?, que es analizar con más detalle esa evolución de los servicios de inteligencia o de la inteligencia en sentido general y el espionaje en la etapa contemporánea. Y finalmente consideraremos algunos aspectos vinculados, como decía antes, con esos nuevos retos y esas amenazas del mundo que nos rodea en la actualidad. Bien, pero ¿qué es inteligencia?, ¿no? Lo digo porque creo que es necesario traerlo aquí, porque incluso ayer cuando me estaban haciendo una entrevista para un periódico me di cuenta de que en muchas ocasiones hay muchas confusiones con el término inteligencia, ¿no? Desde preguntas que destacan, por ejemplo, cuestiones de inteligencia artificial, a preguntas que solo se centran en actividades de James Bond o espionaje, y por tanto hay que poner en la mesa primero importantes aproximaciones terminológicas con respecto a estas ideas, ¿no?
En términos generales, pues la inteligencia la podemos definir como la facultad para comprender algo, ¿no? Tener o no tener inteligencia, una habilidad o una destreza, incluso una cualidad humana, pero más cercano al terreno que nos ocupa, aquí y muy específicamente más relacionado con esa inteligencia vinculada con la geopolítica, se podría decir que la inteligencia es la adquisición de información estratégica que puede ser empleada y correctamente o de forma negativa para la toma de decisiones, ya sean políticas, económicas, militares, estratégicas y socioculturales. Y normalmente suele tener el objetivo de prever, resolver situaciones, problemas, conflictos, amenazas que pusieran pues en una situación de auténtica crisis tanto nacional como internacional, ¿no? En este sentido, he creído interesante la definición que hace Jeffrey Richardson. Él destaca la inteligencia como el producto resultante de la recolección, el procesamiento, la integración, el análisis, la evaluación y la interpretación de información. Normalmente relacionada con naciones extranjeras o áreas de operación que son inmediatamente o potencialmente significativas para el planteamiento de decisiones, acciones o políticas. Y aquí es importante que veamos, ¿no?, por un lado, cómo esa información sería el conjunto de datos en sentido bruto, mientras que la inteligencia abarca mucho más allá. Todo ese procesamiento de toda la información que se recoge, todo ese análisis, esa integración y esa evaluación de toda la información que forma parte de lo que dentro de los Intelligence Studies se define como el ciclo de la inteligencia. Por tanto, aquí empezamos a observar que la inteligencia es mucho más allá o va más allá de lo que es simplemente la información, que sería el estado en bruto, y como veremos, va mucho más allá de lo que entendemos con el concepto de espionaje. Como digo, en muchas ocasiones se suele utilizar el término espionaje y el concepto de inteligencia como sinónimos. Eso es cierto relativamente hasta un periodo histórico en particular. Más en la actualidad, esta visión paralela de ambos conceptos quedaría pues limitada, muy parcial e incluso anticuada. ¿Por qué? Porque el espionaje podría definirse como una herramienta o una parte dentro de este concepto de inteligencia global o el ciclo de inteligencia. Es simplemente una parte más de un conjunto de mayores elementos, como hemos dicho antes, de ese ciclo de inteligencia que en muchas ocasiones es verdad que actualmente está en desuso y que está necesitado de actualizarse a nivel teórico, pero es cierto que la inteligencia va más allá, ¿no? No es solamente la herramienta que ofrece el espionaje, que es recoger información, normalmente a través de métodos pues, clandestinos, soterrados, que incluyen términos como la infiltración, la cobertura, los dobles agentes, el engaño, la deception, que se usa en inglés, las operaciones encubiertas, sino que la inteligencia varía un paso más allá. Toda esa información recibida, que no solamente puede venir a través de medios clandestinos o encubiertos, hay que analizarla, hay que procesarla, hay que evaluarla y hay que incorporarla en la toma de decisiones, normalmente políticas, estratégicas, pero en rango más allá. Es cierto que el origen de la inteligencia parte precisamente de ese concepto de espionaje, ¿no? Hasta buena parte de avanzada la modernidad, de inicios de la contemporaneidad, pues el espionaje es el origen de la inteligencia. En muchas ocasiones no se podía hablar de inteligencia como tal, sino más bien de espías o de informantes, ¿no? Por eso en muchas ocasiones la confusión del empleo de dichos términos. Pero ya en esta etapa contemporánea, que es la que nos interesa hoy, sí tenemos que utilizar pues, o tener cuidado con la terminología que empleemos a la hora de usar estos conceptos, ¿no? Por tanto, como vemos, la inteligencia es un concepto amplio, polisémico, no solo polisémico porque abarca muchísimos aspectos, incluyendo la inteligencia artificial, sino que es un concepto que abarca la información que se recoge, el ciclo de procesamiento de esa información, los servicios de inteligencia propiamente dicho y el resultado de ese tratamiento de la información. Por tanto, es un concepto bastante amplio que además dentro incluye multitud de diferentes tipologías, variantes y modalidades. Podemos hablar de inteligencia reactiva, podemos hablar de inteligencia proactiva, en función de si es una prevención de una crisis, de un problema, de una amenaza, o es una reacción inmediata y necesitamos esa información. Podemos hablar de inteligencia táctica, mucho más vinculada con operaciones militares de contenido de efecto inmediato. Inteligencia operacional, donde los organismos de planificación militar necesitan información para planificar sus movimientos estratégicos, sobre todo a un medio plazo. E inteligencia estratégica, mucho más general y con perspectivas a medio y largo plazo, ¿no? Pero es que dentro de la inteligencia
Hablamos también de diferentes tipologías en función de qué información cogemos, cómo la cogemos y con qué fuentes o medios la obtenemos. Hablamos, por ejemplo, de inteligencia abierta o inteligencia pública y, por otro lado, inteligencia cerrada. Inteligencia abierta se entiende como toda esa información que está disponible para cualquier ciudadano. Medios de comunicación, internet, radio, televisión, publicaciones, libros, revistas, congresos, seminarios académicos, documentación política estatal, está al alcance de cualquier ciudadano. La diferencia principal es cómo se procesa esa información a través de métodos propios de los servicios de inteligencia en función de determinados objetivos y frente a qué amenazas o situaciones las necesitamos. En contraposición a esta información abierta, tenemos inteligencia o información cerrada, que ya es la que conocemos como mucho más vinculadas con actividades de inteligencia propiamente dicha o espionaje, ¿no? Dentro de esta información cerrada existen diferentes metodologías, no metodologías, sino variedades o modalidades de inteligencia, en función de cómo accedamos a esa información. La más conocida es la inteligencia humana, la Human Intelligence, ¿no? El HUMINT, que es básicamente esa información que se coge o se recoge a través de figuras como ciudadanos, ¿no? Como personas, a través de medios humanos. Aquí es donde entra siempre esas actividades vinculadas con el espionaje. Y dentro de toda esta variedad hay millones de documentos históricos que nos evidencian, por ejemplo, la Biblia o la obra de Sun Tzu, El arte de la guerra, que nos evidencian el empleo de la guerra, de la inteligencia humana desde la antigüedad, ¿no? Donde la información, pues la recogida de la información normalmente se suele limitar a eso, a actividades de espionaje, pero en la actualidad es un concepto mucho más amplio, donde se incluyen técnicas de compilación de información, prácticas de espionaje, reconocimiento directo, observación, cobertura, la utilización de redes de informantes, movimientos de agentes dobles, infiltración, actividades u operaciones de desinformación y, por tanto, esta recogida de información humana es bastante amplia. Dentro también hablamos de inteligencia, o en contraposición a esta hablamos de inteligencia tecnológica, la que se recoge a través de pues, herramientas tecnológicas, como podría ser la inteligencia tecnológica o de imágenes, la de señales, que es con la decodificación y la captación de señales del enemigo, la infiltración en comunicaciones pues, electrónicas y de telemetría, entre otros aspectos. Hoy en día, algunos estudiosos y expertos en estudios estratégicos empiezan a vincular la aparición de un nuevo tipo de inteligencia vinculada con las redes sociales, que podría denominarse como Social Media Intelligence. Todavía en desarrollo y habría que ver hasta qué punto puede ser o formar parte dentro de estas grandes tipologías, ¿no? Viendo toda esta gran variedad y la complejidad del concepto de inteligencia, habría que ver que también hay conceptos que giran paralelamente en torno a estas ideas de inteligencia y de espionaje, como podrían ser, como digo, las operaciones secretas o encubiertas, las actividades de sabotaje, la persuasión propagandística, la vigilancia policial y criminal, la recaudación de información geográfica, la intimidación, la interrogación, así como el espionaje nuclear, el espionaje industrial o comercial, entre otros muchos aspectos, ¿no? Esto explica que en muchas ocasiones la inteligencia no solo sea desplegada o recogida por servicios secretos, sino que haya, sobre todo en momentos de crisis, conflictos bélicos, una estrecha interoperación entre diferentes organismos de inteligencia militar, organismos o cuerpos consulares y diplomáticos que ejercen funciones de diplomacia, pero también de inteligencia, servicios secretos que son mixtos entre civiles y actividades militares, y por tanto esto explica que en muchas ocasiones haya agentes cooperando para varios organismos al mismo tiempo. Eso es muy típico en contextos de la Segunda Guerra Mundial, pero también en la Guerra Fría y en la actualidad. Coberturas diplomáticas a través de consulados, empresarios que utilizan sus coberturas o tapaderas de empresas para desplegar actividades de inteligencia, etcétera, ¿no? Y lo importante aquí es que la recogida de esta información y sobre todo el tratamiento de la información en muchas ocasiones puede influir directamente en la toma de decisiones, tanto estratégicas como políticas, sobre todo en esas tomas de decisiones que afectan directa o indirectamente a las relaciones entre estados y entre diferentes actores globales, las relaciones internacionales o la geopolítica, ¿no? En este sentido, la información obtenida por la inteligencia o el espionaje pues, se convierte en elementos destacados para la planificación, conocimiento sobre otros países, conocer sus políticas, sus capacidades militares, sus planes, sus acciones. Son necesarias para
entender mejor y poder pautar la política de ese escenario internacional y planificar sus propias estrategias diplomáticas, comerciales, culturales, de una forma mucho más eficiente. Por tanto, una primera relación entre estos conceptos se ve ahí. Pero la inteligencia y la información también es importante a la hora de planificar, por ejemplo, negociaciones multilaterales o bilaterales entre diferentes organismos, entre diferentes estados, acuerdos culturales, acuerdos de cooperación, resolución de conflictos, crisis, prevención de amenazas y de situaciones de problemas tanto para la seguridad nacional como para seguridad internacional, ¿no? Por tanto, vemos cómo esa relación existente entre la inteligencia y las relaciones internacionales, que no es exclusiva, va más allá, pero es muy importante, sobre todo en esta etapa de la contemporaneidad, pero como veremos también está presente en otras épocas históricas, ¿no? Yo no creo que haga falta que hagamos una descripción en este curso, una definición del concepto de relaciones internacionales, pero sí me ha parecido interesante traer esta definición de Manfred Wilhelmy que habla sobre el concepto de política internacional. Porque él destaca, no la voy a leer entera, pero destaca importantes elementos que son muy importantes para el concepto de inteligencia y espionaje, ¿no? Como podría ser las interacciones entre diferentes actores, el concepto de sistemas políticos, el concepto de las relaciones de poder, sobre todo que inciden en procesos de toma de decisiones de estas autoridades. Él habla de la inexistencia de un gobierno en el sistema internacional y, por tanto, algo mucho más descentralizado, en donde los diferentes actores pues, pueden intentar ejercer cierta presión, coacción sobre el otro o simplemente imponer sus propias decisiones. Ahí, en ese cuerpo de política internacional, es donde, por tanto, destacamos elementos importantes. Ese estado casi hobbesiano, ¿no? de anarquía internacional, donde hay la necesidad de pautar una serie de estrategias, tanto de conflicto, de resolución de mediaciones, de cooperación, y donde la inteligencia y la información ocupan un lugar importante, ¿no? Y aquí, en relación con las relaciones internacionales, también afloran elementos paralelos que, de nuevo, también tienen una estrecha relación con el concepto de inteligencia. Política exterior, estrategia, sistema internacional, entiéndase este sistema internacional como esas interacciones entre diferentes actores globales en base a una estructura que pueden ser, el sistema internacional puede ser pues, unipolar o imperial si hay una fuerza predominante, bipolar si hay dos fuerzas predominantes en ese sistema internacional, como propio de la Guerra Fría, o multipolar si hay varios actores, ¿no? Que podría estar más cercano a lo que es el sistema más actual. Y finalmente el último concepto que me parece muy interesante para entender esa relación de inteligencia y relaciones internacionales es el de la diplomacia. Porque evidentemente los objetivos de la diplomacia, ya sea representación consular, embajadas, etcétera, no es otra que resumido en tres sencillas ideas. Por un lado, el objetivo de establecer una actividad burocrática de representación de ciudadanos en el extranjero o de representación de diferentes estados, cuestiones que tengan que ver con actos protocolares, económicos, culturales, políticos, sociales, de rutina. Pero otra actividad importante de la diplomacia es el de la negociación. Y el de la negociación también entre diferentes representantes de diferentes estados. Y un tercer elemento, que es donde más se nos acerca a la inteligencia, otra función importante de la diplomacia es la información. Los cónsules, las embajadas, los órganos diplomáticos también recogen su propia información con la que puedan mejor establecer sus propias políticas, negociaciones y actuaciones a nivel internacional. Este tipo de información suele ser aportada también por la observación personal del cuerpo diplomático, pero también por medio de consultas de fuentes abiertas, normalmente oficiales o no oficiales, prensa, registros oficiales, otro tipo de consulta, o una red de informantes, pero sobre todo de informantes públicos y oficiales, no secretos ni soterrados. Por lo tanto, hablamos de académicos, sondeadores o politólogos. Pero al margen de esta vinculación de información con la diplomacia, también existe una relación entre diplomacia e información desde el punto de vista más vinculado con la inteligencia, ¿no? Y es como, por ejemplo, especialmente en momentos de crisis o de guerra, cuando estas actuaciones diplomáticas también se utilizan como cobertura, como decía antes, de actuaciones de inteligencia. Hay una estrecha y vinculada relación en contextos, por ejemplo, como la Primera Guerra Mundial, que nos lo transmitirá mañana Javier Ponce, en el contexto del periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, donde en muchas ocasiones los agentes actuaban con cobertura diplomática, incluso aprovechando agregadurías navales o militares,
Y también algo muy propio es que se siga utilizando, incluso en la Guerra Fría en la actualidad, pues estas consultas diplomáticas para ejercer determinadas actuaciones de inteligencia, ¿no? Bien, acerquémonos un poco más a ver esa revisión de la inteligencia, ¿no?, a lo largo de la historia. Decía en una de las preguntas que me hacía para la prensa, y yo decía, y es verdad, que la labor de los espías es solo, evidentemente, una parte de la actividad de inteligencia, pero está considerada como una de las profesiones más antiguas de la historia. Siempre ha habido necesidad de recoger información. Y es cierto que aunque la práctica de la inteligencia y el espionaje no es solo exclusivo de periodos históricos bélicos o de momentos de conflictividad bélica, es cierto que en esos momentos de urgencia y de confrontaciones cuando estas actividades son más explotadas, diversificadas y radicalizadas. Y yo creo que esto explica en muchas ocasiones, pues, por ejemplo, esta estructura que ha hecho mi compañero Javier Ponce para este curso, hábilmente eligiendo determinados momentos históricos de ese siglo XX, en donde la confrontación destaca el uso intenso de la inteligencia y su relación con determinados momentos de crisis, guerra, golpes, atentados, es cuando la inteligencia empieza a destacar. No obstante, yo creo que ya todos somos conscientes de que, evidentemente, el espionaje, ya hablando del espionaje en sentido estricto, pues podemos encontrar referencias muy antiguas, incluso en la Biblia, con los envíos enviados a Canaán, los espías de Jericó, o el mundo clásico, ¿no?, los espías de la Grecia, del antiguo Imperio Romano, Ramsés II, en el caso de Egipto, también establece un uso bastante importante del concepto de información y de espionaje, ¿no? En Asia destaca especialmente la dinastía Zhou en China, y entre ellos destacamos el uso de determinados estrategas militares chinos que recurren al espionaje de forma muy antigua y que la destacan como un elemento esencial del arte de la guerra. De ahí el título de esta obra, que es, pues, uno de los grandes paradigmas de lo que es el concepto de inteligencia histórica, ¿no? Pero también hablamos de concepto de espionaje en otras épocas, como Alejandro Magno, el imperio persa, esa red de espionaje de los ojos del rey, que es bastante centralizada y desarrollada para la época, ¿no? Avanzando un poquito más, en esa edad, pues, más media, avanzando incluso de la época más moderna, hablamos del uso de redes de agentes que operaban casi como informantes, emisarios o espías para transmitir información a líderes políticos, nobles, religiosos y monarcas, ¿no? En este sentido es muy interesante el concepto de eavesdroppers, que básicamente significa el concepto del el espiar, pero desde el punto de vista de escuchar las conversaciones ajenas. Viene del concepto del alero del techo, que genera un hueco donde te puedes esconder para escuchar las conversaciones en tabernas, en calles principales o en casas de nobles, ¿no? Y en esta época se consideró incluso un delito de alta traición, llegando, en función del contexto en el que estemos hablando, evidentemente, llegando a establecerse multas y castigos bastante severos para aquellas personas que establecieran este contexto de espionaje o de escucha, ¿no?, en momentos de delicada información. Ya en época más de Renacimiento, época moderna, hablamos de la vinculación de esos estados más modernos, ¿no?, con estas prácticas de objetivos de información. Isabel I de Inglaterra, con su red de espías, Francis Walsingham fue uno de los más destacados, cogiendo información para evitar un complot contra la reina, o la guerra de los 30 años, la importancia del espionaje del cardenal Richelieu, ¿no?, que esto en muchas ocasiones algunos observadores dicen que por eso Francia es uno de los grandes valedores, ¿no?, del concepto de espionaje, sabotaje o reconocimiento, y por eso el concepto viene en muchas ocasiones del francés. Habría que ver también si no es el idioma propio de la diplomacia, que también explicaría estos aspectos, ¿no? Pero es que en Asia también estaba mucho más desarrollado que incluso en Occidente, no solo por prácticas como la de la dinastía Ming en China o la de los señores feudales y sus samuráis en Japón, sino también en el Imperio Otomano y en la India mughal, que destaca por un gran avance del uso de estas técnicas de recogida de información. Pero bien, a medida que avanzamos con estados, pues, más modernos, más desarrollados en el sentido tecnológico, por ejemplo, estas técnicas de inteligencia y espionaje empiezan a consolidar su poder, sobre todo porque cada vez es más necesario recoger información estratégica y sobre todo porque es más importante cada vez mantener la seguridad interna e internacional. Por tanto, a partir del siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX, también el siglo XX, como veremos, mucho más destacado, con el crecimiento de los estados nacionales,
el aumento de la centralización del poder, la extensión de las guerras internacionales, la profesionalización de la diplomacia, la estructura y la estructuración de los ejércitos y sobre todo esos adelantos tecnológicos que venían a colación de esa revolución industrial, pues hace que sea el periodo de la verdadera explosión de los servicios de inteligencia, de la inteligencia y también de las prácticas de espionaje. Por eso hablamos también de esto como el esplendor en la etapa de historia contemporánea, ¿no? Y no solamente hablamos de historia contemporánea cuando hablamos del siglo XX, sino que también hablamos de casos pues, mucho más de alta contemporaneidad, como por ejemplo la Revolución Americana, la Revolución Francesa, con espías destacados como Nathan Hale o Charles-François de Murat en Francia. También hablamos de la red de espionaje Culper, que fue creada en 1778 por George Washington, incluyendo una destacada agente femenina, mujer, que era la conocida como Agente 355, y que esto nos hace, y esto me gustaría destacarlo, ver cómo el papel de la mujer en la inteligencia no solo se limita a la seducción. La imagen de Mata Hari en muchas ocasiones es la que nos viene a la mente, habría que también limitar muchas cuestiones vinculadas con esto. La mujer ha llevado a cabo muchos más aspectos de la inteligencia vinculados no solo con la sutileza, sino también con la inteligencia y con tácticas de recogida de información, de pactos y de infiltración o de cobertura. Por tanto, hay que poner en valor también estos aspectos, ¿no? La Revolución Francesa también conoció importantes avances, sobre todo de posibles conspiraciones internas hacia el proceso revolucionario. Y el siglo XIX, pues obviamente empieza con esos grandes avances en el campo de la inteligencia y el espionaje, ¿no? Es cuando empezamos ya a hablar de la formación de las primeras agencias más o menos formales, porque las definitivas ya serán mucho más vinculadas con el concepto del siglo XX, ¿no? Pero también, como decía antes Javier, sobre todo delimitados por ese avance de la tecnología, lo que favorece que la información pueda pues, transmitirse de manera más eficiente, pueda también decodificarse y recopilar información del enemigo, y también, evidentemente, favorecido por esos adelantos de la comunicación y de los transportes. Entre otros aspectos, también es ahora, en el siglo XIX y siglo XX, cuando empiezan a regularse aspectos teóricos, ¿no?, de ese concepto de inteligencia y no solamente de espionaje. Destacan diversas agencias, como la agencia Pinkerton en Estados Unidos, en relación con la guerra civil estadounidense, la importancia de la observación naval y de la inteligencia para las relaciones internacionales en las guerras napoleónicas. Pero evidentemente con el advenimiento de esa revolución industrial ya más extendida en Europa, vienen dos elementos importantes, como es la competencia entre estados, que agudiza las relaciones internacionales, pero también la necesidad de información, y la competencia y, por tanto, la necesidad de mantener una seguridad internacional. No solamente vinculado con aspectos pues, como la revolución industrial, lo que lleva a la inteligencia económica o industrial propiamente dicha, para la observación de fabricaciones, patentes, etcétera, sino también, y cómo no, a la inteligencia económica o incluso inteligencia colonial, ¿no? A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se tienen lugar una serie de acontecimientos pues, bélicos e históricos también que llevan al esplendor mayor de la inteligencia, como podría ser la guerra hispano-estadounidense, la primera guerra sino-japonesa o la guerra franco-prusiana, ¿no? Y aquí sí que me gustaría destacar esa Prusia o posteriormente Alemania, con Otto von Bismarck, con esa Realpolitik alemana destinada a unificar Alemania o después a ubicarla en su posición merecida en el plano europeo, sobre todo con algunos enemigos, como podría ser Francia, y donde Bismarck establece una importante red de inteligencia a cargo de Wilhelm Stieber, que es el que vemos en la pantalla superior, ¿no? Recurren a estrategias muy avanzadas de infiltración, redes de espías, vigilancia, interceptación de correspondencia y operaciones encubiertas, ¿no? Otro de los casos más notables que probablemente conozcan en el siglo finales del siglo XIX es el del caso o el escándalo Dreyfus. En 1894, este oficial francés fue falsamente acusado de inteligencia o espionaje a favor de Alemania. Incluso Francia llegó a crear pues, evidencias falsas para poder inculparlo, lo que destaca primero que causó un gran revuelo político, no solo en Francia, sino también a nivel internacional, y también lo que evidencia no solo los prejuicios antisemitas y la corrupción que existía en el sistema judicial y militar francés, sino también la importancia que tiene la inteligencia en la persecución de objetivos políticos y nacionales definidos, ¿no? No obstante, evidentemente sería el siglo XX, ¿no? Ese siglo XX
donde se consolidara la práctica de la inteligencia y también la del espionaje, con esos grandes adelantos tecnológicos vinculados en muchas ocasiones con los grandes conflictos bélicos, donde se ponen en configuración ya los primeros sistemas de inteligencia modernos propiamente dichos, donde se incrementa la globalización y donde hablamos de una modificación e incluso incremento de las amenazas que existen en ese sistema internacional. Por tanto, hablamos de elementos tecnológicos revolucionarios como la comunicación sin hilos, la comunicación inalámbrica, como digo, el avance de la criptografía, con el hito de la máquina Enigma en el caso de la Segunda Guerra Mundial, los adelantos tecnológicos del reconocimiento aéreo con esos aviones que también favorecen esa inteligencia de imágenes, ¿no? Y luego, mucho más recientemente, la incorporación de satélites, escuchas electrónicas y el ciberespionaje, que evidentemente hablan de la importancia de la tecnología en la recopilación y el tratamiento de la información. Pero vayamos por partes, ¿no? Mañana seguramente Javier nos dé muchos más detalles del contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un contexto donde, como digo, la inteligencia tiene un gran protagonismo, donde hay una gran cantidad de diferentes potencias, tanto neutrales como beligerantes, que pues empiezan a difundir sus actividades de inteligencia en un escenario de confrontación directa, y no solamente, como digo, en territorios beligerantes, enemigos, aliados, ocupados, sino también en territorios neutrales. Ya mañana veremos algunos casos en el caso de Canarias. Es muy importante el descifrado de códigos y el monitoreo de comunicaciones en esta etapa de la Primera Guerra Mundial. Destaca, ya lo veremos mañana seguramente, la famosa Room 40, ¿no?, de Gran Bretaña, con descifrado de códigos navales alemanes, entre otros, y conocidísimo el telegrama Zimmermann, ¿no?, que pone pues un aspecto de importancia de esta inteligencia y del descifrado de comunicaciones y cómo afectan esas relaciones diplomáticas, pero también relaciones entre estados, llegando hasta el punto de que se considera una de las causas, junto con la guerra submarina y tal, de Alemania, de la que Estados Unidos participa del conflicto, ¿no? No solamente es Inglaterra el que despliega sus actividades de inteligencia, la Abwehr alemana ya empieza a actuar en este momento, la Fuerza Imperial Ucrana rusa también actúa como servicio de vigilancia, o la Oficina de Inteligencia Naval norteamericana, ¿no? En el periodo de entreguerras, pues evidentemente la inteligencia y el espionaje continúan siendo destacados, con una mayor vinculación ya y relación con movimientos políticos y militares, allanando el terreno a lo que vendría de esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este contexto de la época de entreguerras destacan algunos casos como el de Sidney Reilly, que es, aunque era de origen ruso, fue un agente de inteligencia del servicio secreto británico contra el gobierno de Lenin, ¿vale? Y por tanto, si ustedes leen cuestiones vinculadas a la historia de la inteligencia o del espionaje británico, es considerado como uno de los modelos ejemplares de espía, ¿vale? Se dice también que Ian Fleming también lo tomó como referente para sus novelas y sus obras del contexto de la Guerra Fría. Pero lo cierto, más allá de toda esta cobertura novelesca que se encierne sobre ello, es que existe una intrínseca relación entre sus actividades y las relaciones diplomáticas que en ese momento estaban estableciéndose entre Gran Bretaña y la Unión Soviética, ¿no? En el caso de Richard Sorge hablamos también de un agente de inteligencia soviético que actuó en Japón entre el periodo de la década de los años 30, también durante la Segunda Guerra Mundial, se hacía pasar por un alemán de tendencias favorables al nazismo y se infiltró en la sociedad japonesa recopilando una gran cantidad de información que fue incluso útil posteriormente para ese desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el caso de español, del periodo de entreguerras, esa guerra civil española, que evidentemente también agudiza la necesidad de información y sobre todo sienta el camino de la formación de los o la configuración de los servicios de inteligencia españoles. No significa que no existieran previamente, pero sí asienta el terreno para su profesionalización y modernización, ¿no? Con tanto el bando republicano como el bando sublevado, con diferentes incluso quintas columnas, donde la información y lo militar se combina de manera directa, ¿no? Incluso potencias extranjeras, evidentemente, interviniendo con sus organismos de inteligencia en España, que hacen que las influencias transnacionales en los sistemas de información que se configuran en España sean importantes. Adoptan muchas consecuencias e influencias extranjeras en esa configuración, no solo de la Guerra Civil Española, sino también de la actuación de los servicios extranjeros en la Segunda Guerra Mundial, que, como veremos, en España
pues fue bastante importante, ¿no? Y ya el viernes veremos pues, la configuración ya más de los servicios de inteligencia españoles en la etapa más democrática con la presentación de Sanz Roldán, ¿no? Pasado mañana también veremos el caso de la inteligencia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial con el investigador Grantillo Seoane. Evidentemente, este también es una nueva fase de esplendor de la inteligencia y el espionaje con organismos tan destacados como la ONI, la OSS norteamericana, que es la precursora de la CIA, el MI6 británico, la Abwehr alemana, junto con otros organismos de inteligencia militar, y con un hito pues, destacado en lo que sería, además de casos de espionaje muy destacadísimos de dobles agentes, también el descifrado de la máquina Enigma por parte de no solo Gran Bretaña, por parte de Alan Turing, sino también con una cooperación estadounidense importante. Pero también hay una participación de diferentes organismos que no son los que normalmente se conocen, incluso los servicios de inteligencia soviéticos o la Agencia de Información Naval japonesa, que tuvo una importante actividad durante este periodo, con incluso codificaciones navales propias con la red púrpura, ¿no? Que se conoce, que aunque fue descubierta por los estadounidenses, evidentemente tuvo una gran profusión y no evitó, por ejemplo, ese descubrimiento no evitó el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Entre otros aspectos. ¿Y por qué no, igual que va a ser mañana Javier, por qué no hablar de la inteligencia que pasó en Canarias, ¿no? Es básicamente mi principal interés a nivel de investigación, entre otros aspectos a nivel nacional. Entre el 39 y el 45, en esa Segunda Guerra Mundial, no solo preocupaban a esos servicios de inteligencia extranjeros hacer sus actividades o operaciones en países beligerantes, ocupados, enemigos o aliados, sino que países neutrales también se convirtieron en un escenario de confrontación directo, ¿no? Igual que fue para la propaganda, para la presión diplomática o para aspectos de intercambios comerciales y de determinadas materias primas, la inteligencia fue un campo de actuación destacado por parte de las potencias extranjeras en España. Y, evidentemente, Canarias no iba a ser menos por su posición estratégica, y ya lo fue durante la Primera Guerra Mundial, lo será también durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se configura un enfrentamiento entre diferentes organismos de inteligencia extranjeros. Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania establecen sus organismos de inteligencia con agentes vinculados con empresas portuarias, con agentes vinculados con empresas comerciales, con agentes diplomáticos que utilizaban la cobertura de esos consulados, con ciudadanos que pertenecían a comunidades extranjeras en Canarias que contaban con una larga trayectoria y que fueron aprovechados en beneficio del conflicto, ¿no? Y también con agentes que fueron exclusivamente elegidos para este conflicto y que llegaron a las islas con un fin directo y estratégico. Agentes de inteligencia naval, agentes de inteligencia militar, agentes de inteligencia estratégica, operaciones de espionaje, operaciones de invasión, de sabotaje, que hacen que James Bond se quede corto, ¿no? Y donde Canarias también podría ser un escenario muy interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos imágenes de una gran variedad de agentes de inteligencia y consulares y estratégicos de Estados Unidos en Canarias, ¿no? En Canarias también fue muy importante lo que denominábamos como inteligencia operacional. ¿Qué es eso? Conocer las islas. Conocer las islas geográficamente, físicamente, cómo eran sus olas, sus costas, sus barrancos, su gente, sus políticas, los transportes, cómo eran sus camiones. ¿Por qué? Porque en caso de invadir las islas, por parte de Gran Bretaña especialmente, tenían que conocer cómo eran estas islas, dónde podían hacer los desembarcos, y para ello la inteligencia era destacada. Por eso encontramos muchos volúmenes de inteligencia operacional, que es volúmenes de información de casi 400 páginas con fotografías describiendo exhaustivamente cómo eran las islas. No, obviamente no solamente Gran Bretaña, también lo hacía Estados Unidos como complemento en ese año 1941, de nuevo con volúmenes de inteligencia operacional sobre Canarias. Y algo que investigaciones más recientes como la del doctor Rodríguez Marrero, que nos acompaña hoy aquí, revelan también que en el contexto de la Guerra Fría, este tipo de información siguió siendo importante por parte de Estados Unidos para conocer Canarias. Evidentemente es una fase muy inicial de esa Guerra Fría, en torno a los años 50-51, y donde estos servicios de inteligencia o estos volúmenes de inteligencia operacional fueron utilizados y reciclados, en alguna parte de ellos, para los años iniciales de la Guerra Fría, ¿no? Y evidentemente, hablando de Guerra Fría, es el siguiente gran hito pues periódico, ¿no? Y conflictivo en cuanto a periodo histórico destacado, en donde la inteligencia del espionaje adquiere ya un
un protagonismo destacadísimo, ¿no? Todas esas novelas y películas casi siempre se enmarcan en este contexto de Guerra Fría, donde actuamos viendo ese enfrentamiento y esa rivalidad y competencia, ¿no? Casi de sospecha constante entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero también con sus respectivos aliados. Por tanto, la CIA y el KGB no son los únicos que intervienen aquí, también vemos organismos de inteligencia británicos, franceses, incluso, como veremos, el Mossad también, el Mossad israelí, empieza a actuar ya en este momento a partir de o después de la Segunda Guerra Mundial. Y donde más vemos la relación entre inteligencia, espionaje y relaciones internacionales es en este momento de sistema bipolar, ¿no? En este momento en el que se pueden evitar o no determinados episodios de confrontación, episodios de crisis, como la crisis de los misiles, conflictos específicos destacados, y por tanto lo que vemos es donde la inteligencia adquiere no solo mayor protagonismo, sino también en su relación con la resolución de conflictos y de negociaciones a nivel internacional, ¿no? A continuación lo que vamos a hacer es destacar algunos casos sonoros, porque evidentemente es un periodo muy amplio de inteligencia y de espionaje, sobre todo en relación con sus relaciones internacionales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del agente doble Oleg Penkovsky. Él era un oficial de un organismo de inteligencia militar soviético conocido como GRU, que trabajó como agente doble para la CIA y el MI6 británico. Proporcionó una información bastante importante en relación con la crisis de los misiles en Cuba en el año 62, ¿no? Y en segundo lugar también destacamos la operación Paperclip, no sé si la conocen, es el reclutamiento en muchas ocasiones de científicos y técnicos alemanes, especialmente en preparación de objetivos de creaciones de misiles y de aspectos científicos, que generó una gran confrontación diplomática y también de rivalidad científica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque la Unión Soviética también quería reclutar, ¿no?, a estos científicos que en muchas ocasiones eran exmiembros de las SS y de la Gestapo, ¿no? Podemos destacar también a los 5 de Cambridge, que seguramente también los conozcan, un grupo de 5 espías británicos de clase alta. El más conocido es Kim Philby o Guy Burgess, entre otros de ellos, que ellos se espiaron para la Unión Soviética desde la década de los años 30, por tanto no es solamente Guerra Fría, pero hasta los años 50. Y proporcionan una gran cantidad de información estratégica para la Unión Soviética, sobre todo que también afectaba a negociaciones bilaterales y aspectos diplomáticos, ¿no? Por eso lo traigo a colación aquí. Otro caso conocido es el proyecto Venona de Estados Unidos, donde Estados Unidos establece un gran programa de decodificación de mensajes secretos soviéticos, ¿no? Y en este programa es donde se revela la gran infiltración o la gran cantidad de agentes infiltrados soviéticos en Occidente. Sale a la luz a través de la vigilancia de comunicaciones entre diversos ciudadanos y diversos países, agentes dobles que estaban actuando supuestamente en favor de la CIA, pero que realmente eran agentes soviéticos. En el caso, por ejemplo, de los más conocidos es el de Julius y Ethel Rosenberg, que fueron acusados y condenados por proporcionar secretos nucleares al Kremlin, ¿no? Pero es que el proyecto Venona, lo importante aquí es que destaca la gran extensión de la infiltración de agentes soviéticos, agentes dobles, ¿no?, que se infiltraban no solamente en entidades, pues, de inteligencia, sino en instituciones gubernamentales, en académicas estadounidenses, en entornos diplomáticos, en organizaciones políticas e incluso sindicales, ¿no? Por tanto, es una red bastante amplia en donde volvemos a ver la relación constante entre estos aspectos de geopolítica internacional, ¿no? La inteligencia y las relaciones internacionales están presentes en la Guerra Fría en diversos episodios, no solamente en esa crisis de los misiles, un punto álgido donde la información jugó un papel destacado, sino incluso se concibe este periodo como donde la información fue incluso empleada para resolver algunas negociaciones entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? También fue empleada la información y la inteligencia para vinculaciones con la carrera armamentística entre estas dos potencias. Algunos hablan de que la información pudo ser fundamental para mantener un cierto equilibrio de poder y prevenir aún una escalada mayor de algunos conflictos. La información también fue importante para la desestabilización de gobiernos extranjeros. Esa mediación de tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en determinados pues golpes de Estado o movimientos políticos en diversos países, donde la inteligencia y la información también jugaron un papel destacado. No solamente previo y en el momento de la ejecución, sino también como justificación posterior, ¿no? Y en ese sentido destaca, por ejemplo, la intervención de la CIA en Irán en el 53, el apoyo soviético a determinados
movimientos políticos en América Latina o incluso en África, ¿no? Y otro elemento que destaca esa relación entre inteligencia y relaciones internacionales es la mediación de la información o de la inteligencia en determinadas negociaciones. Negociaciones como la de, por ejemplo, los tratados SALT para el desarme, en donde de nuevo vemos esa constante relación, ¿no? Pero quizás también me pareció interesante traer algunos casos de inteligencia y espionaje que no fueran tan conocidos, como por ejemplo la operación Midnight Climax, que no sé si la conocen, es una operación organizada por la CIA para establecer determinadas burdeles en tanto San Francisco como en Nueva York, para que esas determinadas prostitutas establecieran y dotaran de drogas y determinadas consumiciones a algunos agentes específicos, sobre todo para analizar el efecto que esas drogas tenían en la población, pero sobre todo en la relación con el espionaje y los interrogatorios, ¿no? Otra operación que quizás no conocen es la operación Gold, que estaba destinada a crear un túnel subterráneo en la Alemania occidental que conectara con la Alemania oriental, sobre todo para interceptar las comunicaciones soviéticas en ese periodo. Estuvo en vigor ese túnel durante un total de 11 meses. Se fue descubierto evidentemente por el Berlín alemán, oriental, perdón, pero sí que es verdad que lo importante aquí es que desencadenó un conflicto diplomático bastante destacado, no solamente diplomático, sino también militar. Otro caso, pues en este sentido un poco más informal, es la operación Acoustic Kitty, ¿no? Donde la CIA intentó utilizar gatos que tuvieran una especie de micrófonos incorporados para recopilar información. Evidentemente, después de varios intentos fue fallido y se descartó la operación. Nunca puede tomar a un gato, esa es la conclusión que podemos sacar en este sentido. Y otra operación también conocida es la operación WASTAP. Esta es del 54, es una operación en la que la CIA quería infiltrar a determinados ciudadanos estadounidenses de ascendencia escandinava en lo que serían las áreas cercanas a la Unión Soviética. Se aprovechaban determinados vínculos lingüísticos, culturales e incluso físicos para tratar de recopilar información. Nuevamente generó una gran situación de crisis de política, pero también diplomática, ¿no? La Unión Soviética también hizo sus propias operaciones más o menos conocidas, como la operación Ryan, que fue utilizando la información y la inteligencia destinada sobre todo a prepararse a lo que ellos consideraban podía ser un ataque occidental sobre la Unión Soviética. Según algunos teóricos, este tipo de operación pudo de nuevo moderar algunos momentos de escalada de tensiones internacionales, ¿no? Otro caso, este sí es muy conocido, el caso de William Fisher. Es un agente de inteligencia soviético que actuaba también en Estados Unidos, y él es destacado porque además de organizar una amplia red de inteligencia en Estados Unidos y en otros países como Reino Unido, es uno de los protagonistas de los famosos intercambios de rehenes, ¿no? Los intercambios de espías. No sé si conocen la película El puente de los espías. En Berlín hay un conocido puente donde se realizaban intercambios entre rehenes, muchas veces espías de un lado y de otro. En este caso se intercambió a Fisher con un piloto estadounidense capturado por la Unión Soviética, que era estadounidense, que era Gary Powers, ¿no? Entonces, de ahí esa importante... También hubo un trasfondo diplomático muy profundo para poder efectuar este intercambio, ¿no? Y otro caso también conocido de la Unión Soviética es la red de los 10 de Portland, donde también 10 ciudadanos, incluyendo también mujeres, llevaron a cabo actividades en el noroeste del Pacífico, ¿no? Por tanto, la dimensión de la inteligencia, del espionaje y las relaciones internacionales, como digo, fue bastante amplia, ¿no? Pero uno de los aspectos que yo creo que ha quedado manifiesto en estos casos que hemos ido describiendo es que uno de los aspectos que más evidencian la relación entre inteligencia y relaciones internacionales es el concepto de la globalidad de la inteligencia o la inteligencia global. La inteligencia global no es otro que la aplicación de no solo es actividades y objetivos a nivel mundial, y por tanto hablamos de una inteligencia global, sino de la cooperación entre diferentes servicios secretos y la cooperación entre diferentes países a la hora de recopilar y de compartir información estratégica. Esta cooperación internacional no es nada nuevo. En la Guerra Fría ya existió en la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, y mucho más profundamente en la Segunda Guerra Mundial. Ese descifrado de máquina Enigma, por ejemplo, intercambio de información decodificada por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Incluso en el año 43, Estados Unidos y Gran Bretaña firman el Acuerdo Brusa, en donde se acepta colaborar e intercambiar información interna, sobre todo esa información compilada de forma tecnológica, ¿no?
Pero será ya en la Guerra Fría, especialmente a partir del 47, donde esta, como digamos, cooperación internacional o esta inteligencia global adquiere unos componentes mucho más fuertes, ¿no? Ese acuerdo Brusa en el 47 se convierte en el acuerdo UCUSA, ¿no? Que también es conocido como el acuerdo de los 5 ojos, el acuerdo de los Five Eyes, ¿no? Su nombre hace referencia a los 5 primeros firmantes, aunque después se amplían, que son pues, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Básicamente su principal objetivo era recopilar y compartir inteligencia de señales, ¿no? Es decir, toda esa información obtenida después de interceptar y analizar comunicaciones electrónicas, como correos, faxes, llamadas tecnológicas, telefónicas y algunos datos de Internet, ¿no? Este acuerdo se prolonga mucho en el tiempo, evidentemente no solo del 47, incluso llega con evoluciones posteriores y con nuevos aliados a épocas mucho más actuales, incluso post caída de la Unión Soviética. Y lo interesante aquí es que bajo el paraguas de este proyecto, de este acuerdo UCUSA, destaca uno de los grandes proyectos de cooperación internacional en cuanto a información, que es el conocido como proyecto Echelon, ¿no? O proyecto Echelon, en función de cómo lo podamos describir. Este no solamente es una evidencia de esa cooperación internacional o de inteligencia global, sino que es uno de los ejemplos más interesantes de vigilancia masiva. Y ya es este concepto el que empezamos a aplicar exclusivamente en periodos de alta tecnología y, por tanto, ya a partir de la Guerra Fría en adelante, ¿no? El sistema de vigilancia global que monitoreaba todas las comunicaciones, no todas, sino una amplia red de comunicaciones a nivel mundial. Este proyecto fue lanzado en los titulares de prensa en 2010. Parecía que era algo nuevo que se había o que se estaba descubriendo, ya evidentemente se conocía por algunos investigadores de los estudios de inteligencia, pero sí revela, como digo, esa importancia del concepto de vigilancia masiva, ¿no? Aunque no se han dado mucho más detalles recientes sobre este proyecto, sobre sus actualizaciones más recientes, pues evidentemente todos suponemos que es probable que se sigan estableciendo sistemas similares para monitorear las comunicaciones globales, ¿no? Sobre todo en busca de potenciales amenazas a nivel nacional, ¿no? En los años 2010-2013, seguramente recuerdan, estos 2 años son muy conocidos en el campo de la inteligencia por lo que son los soplos o las filtraciones. Filtraciones en medios de comunicación de determinados extrabajadores, determinadas redes de inteligencia. En este caso, por ejemplo, destaca no solo Wikileaks, que bueno, ya conocemos muchos casos vinculados con esto, sino este destacado es el de Edward Snowden, ¿no? Que él era ex trabajador de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de la NSA, y filtró, es el denominado como whistleblower, ¿no? Como un soplador, filtró en los medios de comunicación una gran cantidad de documentos que destacaban, pues de nuevo, proyectos similares a Echelon, ¿no? Como el proyecto PRINCE o XCOR, en donde se pone en evidencia ese término de vigilancia masiva, de esa intromisión, y donde de nuevo los límites de la legalidad y la privacidad empiezan a ser en muchas ocasiones cuestionados. Aquí hablamos incluso de la recopilación de datos de empresas como Google, Facebook, Apple, entre otros, y donde evidentemente se generó un importante debate que sigue en la actualidad sobre la privacidad y sobre la supervisión gubernamental de la inteligencia y la información en la era digital, ¿vale? Hoy en día, con estos ciberataques o ciberinseguridad, como decía Javier Ponce antes, pues nos volvemos a hablar esto mucho más importante, ¿no? Como decía, se convierte en un debate internacional y donde ha tensionado lo que algunos autores hablan como ha ido definiendo la época post-11S, ¿no? Con toda esta vigilancia masiva de recoger información, acumularla por cualquier medio, ¿no? De ahí que después de estas filtraciones muchos servicios de inteligencia, incluyendo el español, hayan tenido que hacer comparecencias públicas para justificar muchas de sus actuaciones, argumentando que sus actuaciones están amparadas bajo ordenamientos jurídicos y que en ningún momento se hacen espionaje sobre sus propios ciudadanos, ¿no? Volviendo a la Guerra Fría, el equivalente soviético a Echelon por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos, entre otros, la Unión Soviética también tiene sus propios servicios de vigilancia masiva, como el sistema SORM, y que también continuaron después de la caída de la Unión Soviética con Rusia y otros países, y que también ha sido objeto de críticas pues, importantes, ¿no? Pero en el contexto de la Guerra Fría es muy importante, por ejemplo, el caso de la Alemania Oriental, donde la Stasi, entre otros organismos, pues, establecen un control bastante destacado, el monitoreo de las comunicaciones de sus ciudadanos para
pues, destacar si hay posibles conspiraciones internas, ¿no? Esta fotografía es de enero de 1990, cuando numerosos manifestantes ocuparon diferentes edificios del Ministerio de Seguridad del Estado y otros edificios de la Stasi en el Berlín Oriental, ¿no? Su objetivo era que se evitara la destrucción de documentos donde aparecían, pues, la evidencia de toda esta vigilancia constante durante casi 40 años. Pero evidentemente, y ya nos volvemos a un poco contextos más recientes, después de la caída del muro de Berlín y el supuesto fin de la Guerra Fría, porque hay algunos autores que hablan de una segunda Guerra Fría o de una nueva Guerra Fría, pues de nuevo la inteligencia y el espionaje y las relaciones internacionales adquieren, pues, una importancia cada vez mayor, pero sobre todo enfrentándose a nuevos desafíos, a nuevos retos, a nuevas tecnologías. Básicamente lo mismo que ha venido pasando de manera histórica, pero con nuevos y con desafíos que no son tan nuevos, pero emergentes de forma más potencial, ¿no? Hablamos de nuevas amenazas o de retos emergentes como el terrorismo, el narcotráfico, las armas químicas, biológicas o nucleares, el crimen organizado, las guerras comerciales o las de desinformación o de información, y también mucho más reciente los ataques cibernéticos y las guerras asimétricas, ¿no? Los actores, pues mucho más en el entorno que nos rodean, pues siguen siendo algunos de los mismos servicios de inteligencia, mucho más avanzados, la CIA, el MI6 británico, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el CNI español o el caso del Mossad israelí, ¿no? Que también ha sido objeto de importantes críticas y controversias, ¿no? En algunas ocasiones se define a este servicio de inteligencia como uno de los más compactos o blindados o incluso más aterradores en cuanto a sus posibles prácticas. Este debate que podemos ver con supuestas faltas de legalidad y ética, sin embargo, también está presente en torno a otros servicios de inteligencia, ¿de acuerdo? Por tanto, también está presente en el servicio norteamericano, en el ruso, en el coreano, en el soviético o incluso de algunos servicios de inteligencia, por ejemplo, de Arabia Saudita, ¿no? Hay diferentes casos, mucho más recientemente, también de dobles agentes o de casos de inteligencia, como el de Aldrich Ames en el caso de 1944, la operación Neptune Spear en el caso de Osama Bin Laden por parte de la Unión Soviética, también diversas acusaciones a Rusia de ataques cibernéticos a determinados momentos políticos como elecciones, algo que también se aplica también, por ejemplo, a China con el famoso caso revuelo de Huawei, ¿no? Y tampoco son pocos los casos de asesinato de agentes de inteligencia, pues mucho más recientes, ¿no? Como es en el caso de 2006 en Londres, que murió envenenado Alexander Litvinenko, ¿no? Que también generó un importante revuelo internacional y sobre todo diplomático, ¿no? Y más recientemente, en 2018, el caso de Sergei Skripal, ¿no? Que fue un intento de asesinato por parte de él y de su hija, ¿no? En definitiva, y como conclusiones, yo creo que en esta presentación lo que yo he intentado demostrar son, en primer lugar, la estrecha relación entre espionaje, inteligencia y relaciones internacionales. Una relación que es profunda, que es compleja y que es histórica y que ha sido constante, evidentemente enfrentándose a nuevos retos, nuevas amenazas y nuevos adelantos técnicos de manera progresiva. La inteligencia supone un elemento destacado para estas relaciones internacionales, como decíamos, para la recompilación de información sobre otros países, para pautar estrategias políticas, negociaciones, resolver y prever amenazas, crisis y conflictos, o pautar incluso esos acuerdos de cooperación o de resolución de situaciones, ¿no? Pero es cierto que, como hemos visto, también la inteligencia y el espionaje también pueden generar tensiones y tienen también consecuencias negativas en las propias relaciones internacionales, incluso acelerando, justificando o motivando situaciones de crisis en vez de solventándolas en muchas ocasiones. Y lo importante aquí es ver y preguntar, y lo dejo ya como una pregunta al aire, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta esta inteligencia en el mundo que nos rodea, ¿no? Con nuevas amenazas cibernéticas de desinformación, de propaganda, de vigilancia masiva, con terrorismo y con un crimen organizado, donde hay que adecuar, que probablemente ya lo está haciendo o está siendo realizado, esas actividades, pero también sus objetivos, y donde también se siguen empleando actividades encubiertas o prácticas de interrogatorio en muchas ocasiones cuestionables, ¿no? Lo importante que yo creo, y lo dejo en el aire, es la supervisión adecuada de esas actividades de los servicios de inteligencia y sobre todo la rendición de cuentas, ¿no?
para garantizar, y esto es lo importante, que se cumplan no solamente la seguridad nacional, que es el objetivo inicial de los servicios de inteligencia, sino que también se respeten los derechos humanos y las normas internacionales en cuestiones de ética, privacidad a nivel internacional. Sin más, agradecerles el tiempo, agradecerles la presencia y esperemos que haya sido de su agrado y también que nos acompañen en el resto de las presentaciones esta semana. Muchas gracias. Bueno, Marta quería hacer una relación entre inteligencia y relaciones internacionales y lo ha hecho magistralmente como resultado de su profundo conocimiento de la teoría, de los conceptos, de las escuelas que se deriva de su extensa formación nacional e internacional, sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Y bueno, yo tengo anotadas cosas, pero seguro que ahora, como es costumbre, empezaremos un intenso debate a partir de las dudas, de las consultas que ustedes le quieran hacer a nuestra ponente. Ya tenemos una consulta al fondo, ¿sí? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Hola? Vale. Sí. Eso, que muchas gracias primero por la presentación. Y te quería preguntar, más bien por la actualidad, antes nos hablaste de diferentes tipos de inteligencia, nombraste una inteligencia emergente, que hablan algunos expertos, basada en las redes sociales. ¿Cuál dirías que sería la principal diferencia de esta nueva inteligencia con respecto a los INT, como para categorizarla no como una ramificación de la misma, sino como otro tipo de inteligencia? Excelente pregunta. Y esa es mi principal crítica. No, yo no comparto que sea una variante muy diferenciada de otras. Lo que sí es verdad que muchos argumentan que son cuestiones vinculadas con la desinformación, ¿vale? Con el uso de esa desinformación y también con cuestiones de persuasión propagandística, donde entran en juego pues, elementos también de ataques frontales a través de la propia desinformación o de la campaña persuasoria, a través de la información, cómo se usa y cómo no se usa, ¿no? Creo que el matiz va más por ahí, pero totalmente de acuerdo contigo. Hay unas escasas diferencias y lo que habrá que esperar es a que el tiempo pase y donde los historiadores podamos hablar de eso más que como meros espectadores, sino como revisores del pasado, ¿no? Que yo creo que... Pero es algo muy cuestionable, totalmente. Y sobre todo hasta qué punto puede ser útil a nivel estratégico la información que está disponible en las redes sociales, porque de nuevo digo, como en todo detrás hay una subjetividad incluso aún mayor, ¿no? Y donde aquí sí entra en juego muchos aspectos de inteligencia artificial, que también en cuanto a la creación de contenido, pues evidentemente masivo, el exceso de información de la que disponemos hoy en día, que hace que la información pues carezca casi de valor, ¿no? a nivel estratégico. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, lo único que veo que es como una unión tal vez entre los SIN y el UMINT al hecho de basarse más en la ingeniería social o de demostrar que se está aplicando ingeniería social para dirigir el pensamiento hacia cierto tipo de información. Entiendo que eso, que va a ir más con motivo de dirigir el pensamiento pues hacia ciertas ideas políticas. Exacto. O orientación propagandística o persuasoria, que es lo que se define. Que pero se intenta combatir ahora desde X al menos con el... Aunque no sé si lo logra combatir o al revés, genera más esas aclaraciones a noticias, ¿no? Porque ¿dónde está la prueba de que es una noticia falsa o no? Si realmente es falsa o es que a mí me interesa decirte que es falsa. Exacto. Tanto la desinformación como la información intencionada tienen cuestiones subjetivas detrás, ¿no? Por tanto, es tan importante ver de dónde proceden las fuentes, quién lo emite y con qué objetivos, ¿no? Y lo importante aquí es observar que al menos hay unos intentos de pautarlo, que es lo que yo decía. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial, que no tiene nada que ver, pero también hay unos intentos de regularlo y evidentemente habrá que esperar a que el tiempo pase para ver cómo se controla eso. Aunque realmente el concepto de información y desinformación la información es tanta que regularla, yo creo que es como el agua, se te escapa, ¿no? Es bastante... Y más con el tema de la inteligencia artificial, que ya vamos bastante tarde con la regulación. Exacto. Que era algo que estaba sobre la mesa de hace bastantes años y ha sido... No se escuchó.
No, se empezó a ver alertas cuando salieron las aplicaciones estas que te podían cambiar la cara, Ajá. que los vídeos, qué gracioso con tus amigos, pero ahora es que ya no estás viendo un vídeo con tus amigos, estás viendo al presidente de la nación decir cualquier declaración que podría ser más o menos absurda. Pero bueno, Sí. para no acaparar más el micrófono, lo paso. Muchas gracias por todo. A ti, gracias. Yo iba a hacer una pregunta de contrainteligencia, pero él se me ha adelantado con la desinformación. Es un asunto histórico del año 42, la batalla de Midway. Hay una sospecha de dónde va a ser el ataque, no se sabe si va a ser Midway. Y entonces los norteamericanos comienzan a lanzar informes de que hay problemas con la desaladora que ya en aquel momento había en una de las dos islas de Midway. Entonces, la inteligencia japonesa empieza a lanzar mensajes con una clave sobre esa isla. Entonces los norteamericanos descubren que allí va a ser el ataque. La pregunta es, para mí eso es contrainteligencia, que usted no lo ha puesto, pero la contrainteligencia usted la pone dentro de la inteligencia. No, para mí eso no es contrainteligencia. Eso básicamente es lo que se denomina como el deception. Es básicamente el engaño a través de información, ¿no? Que en muchas ocasiones la operación carne picada ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Es la reorientación a través de información manipulada. La contrainteligencia es, te lo resumo en una frase muy fácil, observar al que te observa. Es espiar al espía. Ver qué espías tiene el enemigo y qué espías tienes infiltrados en tu propio servicio de inteligencia. Y luego la última pregunta, sí. Por mi parte, es de los casos que algunos conocemos y otros no, por los que usted ha puesto montones de casos de espías. ¿Usted no considera que el mejor espía y el mejor espionaje que se hizo no lo conocemos ni lo conoceremos tampoco? Yo pensé que me iba a decir un caso específico y me he quedado con la cana. El mejor espía evidentemente no lo conocemos, totalmente de acuerdo. Y que siga así, porque si no... Gracias por el comentario. Un par de cuestiones. Sí. Cuando hablas del espionaje británico en las islas y alemán, Sí. me remonto, porque yo soy historiadora pero modernista, Vale. y me remonto a aquellos ataques ingleses, piráticos, encubiertos bajo la bandera inglesa, con patente de corso, que venían a este archipiélago a intentar ocuparlo, a conocerlo, y en definitiva estaban, como tú bien planteabas, ya en la línea del espionaje desde la época antigua. Y la segunda cuestión que quería plantear es justo de cómo has terminado. A mí hay una cosa que, bueno, a mí y a mucha gente me preocupa mucho hoy en día, que es la gran desinformación que supone Internet. No cabe duda que Internet es una enorme herramienta, pero también es cierto que acoge todo tipo de argumentos, todo tipo de historias, sin ninguna clase de filtro, con lo cual es la gran herramienta de la gran manipulación. Es el gran hermano, el ojo que nos vigila a todos y que además es absolutamente incontrolable. Lo uno con el final de tu intervención, cuando dices que otro enemigo, entre comillas, que está acechando a la humanidad es la inteligencia artificial. Eso se va a controlar, pero yo me pregunto, ¿quién va a controlar al controlador? Entonces, realmente son avances de la humanidad y como todos los avances, a veces se va para adelante y a veces se va para atrás, pero en este caso concreto, los fake news, o sea, la manipulación, la desinformación, y cada uno de nosotros es catedrático en su materia. Es el gran problema. Y expertos en todo, ¿no? Expertos en todo, como el maestro Liendres. Como de los todo volcanes. sabe y de nada entiende. Ahí está el peligro. Sí. En relación a tu primer comentario, me parece fascinante sobre todo ver la relación entre diferentes épocas
ver el origen, ¿no? de que no es nada nuevo en la contemporaneidad, simplemente ha ido avanzando. Y en relación a tu segundo caso es lo que yo lanzaba al aire, ¿no? ¿Quién controla al que espía? ¿Quién controla al que controla? ¿Quién controla al que crea adelantos tecnológicos? ¿Quién controla al que emite información? Es algo bastante complicado. Sí. Perdona, antes que se me olvide una información. Me parece que en Netflix hay una serie muy interesante sobre el oficio de ser espía, que utiliza documentos antiguos y también da la voz a muchos antiguos espías en un sentido y en otro, y varios casos de los que has presentado hoy están recogidos allí. Interesante. El problema de los adelantos tecnológicos es como siempre son el miedo, ¿no? Evidentemente no es algo nuevo. Las fake news ya estaban en la Revolución Francesa, las fake news ya estaban en el Imperio Romano, las fake news ya estaban en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Yo me encuentro rumores sistematizados, lanzados en tabernas en Canarias en el año 43 por parte de Gran Bretaña y por parte de Alemania. Rumores intencionados a generar una información contraria al enemigo, que se extiendan entre los obreros, que se extiendan entre las clases medias altas. No es nada nuevo. Evidentemente el miedo ahora es el exceso de información, la sobreinformación y, paralelamente, la desinformación. ¿Que causa el Internet? Probablemente. ¿Que causa cualquier adelanto tecnológico? También. ¿Que hay que regularlo como en cualquier adelanto y cualquier innovación? También. ¿Cómo lo hacemos? Ya se lo dejo en manos a otros. Yo me limito a analizar el pasado, que creo que es más fácil que controlar la información actual, ¿no? Hola, buenas tardes, noches. Buenas ya. tardes. Perdona al compañero que le vi goloso con el dedo ahí. Y bueno, un poco a colación de tu intervención, me llevó al recuerdo de la película Juegos de Guerra, que no sé si se acordarán, ¿no? Bueno, era sintetizando la cancha que se le da a la IA para resolver cuestiones de subjetividad, en vista que estamos rodeados de, bueno, vivimos en la era de la posverdad, en la que todo el mundo somos expertos, como bien señalas, ¿no? No hay credibilidad en nada y siempre se apela a la subjetividad o a la emotividad de todo el mundo para captar un fin político. Entonces, yo en un coloquio oí que se le está dando cancha, sobre todo en terrenos de seguridad nacional, a la IA, para resolver estas cuestiones de subjetividad o ganar más imparcialidad. Imparcialidad. Gracias. Y así eliminamos las subjetividades, los posibles errores humanos y demás, ¿no? Esa peli es del 83, pero me impactó muchísimo, la tengo muy presente, ¿no? Y al final, pues por una cuestión humana, pues no entramos en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Como no era Stanislav Petrov, ¿te acuerdas? Era El concepto, sí. Sí, ¿no? Que él evita, pues eso, una escalada nuclear y demás. Entonces, yo no sé si se le está dando más cancha apelando a esa imparcialidad de la IA o apelando a esos algoritmos para eliminar los posibles errores humanos. Bueno, hay camiones inteligentes que prescinden de camioneros. ¿Perdona, el último? Que hay camiones inteligentes que ya prescinden del camionero, ¿no? Y el piloto solo es clave en la operación del despegue y aterrizaje. El resto es piloto automático, ¿no? La cuestión de la subjetividad es un tema súper interesante. A ver, habría que ver si esa inteligencia artificial realmente es objetiva, ¿no? Claro. Ese Sí, es otro otro concepto. ¿Quién? Es decir, la información provendrá de algún lado, ¿no? Es lo que eso tenemos que considerar. El uso de la inteligencia artificial actualmente en contextos de seguridad nacional lo desconozco. Obviamente yo lo desconozco. Y que probablemente se use, probablemente, obviamente. Y no se descarta, pero lo desconozco y sobre todo desconozco la aplicación de intentar evitar errores. Creo que el tema de intentar evitar errores en el caso de la inteligencia es que está presente desde la antigüedad. Es decir, la recogida de información y el empleo de esa información se da por hecho que puede ser tanto objetiva, pero sobre todo como más bien subjetiva, en el sentido, tú coges ciertos datos y descartas otros ya aplicando un criterio de intencionalidad, ¿no? Por tanto, ya solo en la recogida y posteriormente en el tratamiento de la información hay una aplicación de subjetividad totalmente. Si eso lo hace una máquina o no, habría que ver qué patrones y órdenes se le ha dado para
prescindir o elegir unos determinados criterios frente a otros. Esa es mi única apreciación, ¿no? Con respecto a eso. Pero yo lo que siempre digo con respecto a esto es, habría que esperar para este tipo de consideraciones un par de años más, a ver hacia qué evolucionamos, igual que en el caso de las social media, ¿no? Porque eso también es un terreno que da para mucho también. Muchas gracias. Gracias a ti, muy interesante. Hola. Hola, buenas. ¿Se oye? ¿Se escucha bien? Sí. Gracias. Mira, mi pregunta iba en referencia a tu intervención en los servicios de inteligencia en la obtención de información para chantajear políticamente a otros países. El año pasado conocimos el caso de la intervención de la inteligencia marroquí, que en la charla no la he visto y es uno de los servicios de inteligencia más importantes que hay en el mundo, formados precisamente por CIA y, hasta donde yo llego, algo del Mossad, ¿no? Aunque parezca que no es posible, pero sí es posible. Todo es posible, sí. Entonces, esa información que se vertió el año pasado de que fueron observados los móviles de Margarita Robles, de Marlaska, de Pedro Sánchez, y creo leer hasta la mujer de Pedro Sánchez, tu opinión ahora mismo sobre esa información y algunas actuaciones que ha tenido que tener el gobierno, así como Express, tienen que ver con ese asunto de lo que ahora mismo la inteligencia marroquí sabe de algunas personas del gobierno. Gracias. Que no sea comprometida la respuesta. O sea, no, comprometida no es. Sí. Hablo totalmente de argumentos, pues, de su posición, obviamente, ¿no? Es que no es nada nuevo. Es que esto se sigue, o sea, desde la época contemporánea, como digo, de esa inteligencia masiva, de esa vigilancia entrometida en nuestras casas, que va a consecuencia de todos estos adelantos tecnológicos, se da esa posibilidad, evidentemente. ¿Cómo se utiliza la información? Pues esa es la variedad. ¿Se utiliza para chantajear, para realizar negociaciones interesadas bilateralmente? Obviamente. Pero no es nada nuevo. O sea, se utilizaba información compilada por medios humanos y mucho más rutinarios para chantajear en negociaciones, en pactos, en resolución de conflictos, en imposiciones de poder, y no es nada nuevo. Lo que pasa es que el problema ahora es la cantidad de información y sobre todo de información privada de la que se puede tener acceso por medio de estas concesiones que nosotros mismos estamos aceptando cuando utilizamos determinadas aplicaciones. Por tanto, el fin de la inteligencia, es lo que yo siempre digo, no ha cambiado. Lo que cambia es la intensidad, la radicalización y las tecnologías. El fin es el mismo. El fin es el mismo. Y el fin tú lo has dicho, ¿no? Chantaje o aspectos positivos también, ¿no? Vamos a irnos a algo más esperanzador. Soluciones de conflictos, cuestiones de cooperación internacional, donde la información también en muchas ocasiones, tanto la buena como la mala, sirva para esa toma de decisiones. Pero a mí lo que me gusta como buena historiadora es recalcar que es lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Por aportar una visión por los temas que han comentado, tanto por aquí con Juego de Guerras, como la señora, sobre el miedo al Internet y a la información. Se habla de que tenemos ahora mismo un mar de información y de que no se puede controlar ese mar, pero es que precisamente me parece un poco tirar balones fuera y buscar responsabilidad en otros cuando hay que mirarse uno mismo. Comentabas en 1943, rumores en tabernas y demás. Antes no había manera de comprobar esa información. Precisamente, ahora mismo tienes esa herramienta que es un mar de información. Y de contraste, claro. Exacto, contrastar en los medios, ver hasta qué punto eso es verídico o no. Evidentemente, si todo el mundo está dando por verídica una información y luego se descubre que es falsa, pues bueno, hemos sido engañados todos. Pero ese punto de coger el titular, quedarnos con él, he escuchado esto en la radio y ya lo voy propagando, al final es eso, quitar responsabilidad sobre nosotros y decir fake news. Es un poco pereza de las personas en general. Contribuimos directamente a eso, está claro. También se ha estado hablando sobre la IA, de lo perfecta que puede ser y de quién controla eso.
Yo vengo de Hackron ahora mismo, que fue en febrero, y estuvimos hablando bastante sobre el tema de la IA. Una de las cosas que hablaba Ofelia Martínez era de los juicios en el futuro con la ciberinteligencia. Y planteábamos dos opciones, ¿no? ¿De qué preferías? ¿Un juez que fuera supervisado por una IA o una IA que fuera supervisada por un juez? Oh. Porque la inteligencia artificial no es perfecta y de Para hecho nada. es subjetiva. Y la prueba más simple se la hice a una amiga esta mañana. Tradúceme esta frase. Y era, el doctor le dijo a la enfermera que le diera la medicación al paciente, pero se la puse en inglés. Doctor, nurse, judge, neutro. No te estoy hablando de género. Y efectivamente lo dijo como yo le he dicho. El doctor le dijo a la enfermera. No asumió que era una doctora, no asumió que era un enfermero. Asumió los roles de esa manera. Es porque se ha entrenado así. Entonces, nunca va a ser perfecta la IA porque nosotros no lo somos. Exacto. Eso es lo primero. Y luego nada, simplemente eso, comentar el tema de la responsabilidad de cada uno. En ciberseguridad siempre se dice, el eslabón más fuerte de la cadena es a la vez el más débil, que es el usuario. Exacto. Si nosotros nos fortalecemos, estaremos menos en engaños. Y el problema que yo veo aquí vinculado con ese concepto de la información en concepto de mar y la falta tendencia al contraste es la inmediatez. Es la inmediatez. Es que lo veo en la misma entrevista de algunos medios. Lo más importante era ver inteligencia artificial, vamos a hablar sobre eso. Ya no interesa analizar más allá de qué va la conferencia o de qué no. Por tanto, la inmediatez es coger el titular, transmitirlo, hacer un artículo, hacer un post en X, hacer un artículo o una emisora de radio que diga algo, o decirle a tu tía en la cocina lo que ha pasado ese día y necesitas hablar de algo, y la inmediatez. Si juntas la inmediatez con la sobreinformación, el contraste queda muy atrás. Y por tanto es nuestra responsabilidad, obviamente. Ahora, si lo que necesitas es que es prontitud, el contraste... También necesitas una mayor cantidad de tiempo y de estrategias para ver cómo realizas ese contraste, ¿no? Porque ¿dónde lo contrastas? ¿Con quién lo contrastas? Por eso es tan importante que hoy en día a los alumnos se les enseñe, a los alumnos o los adolescentes, desde muy temprano, a estrategias de control y de contraste de información. Y solo una cosa antes de pasarle el micro al compañero, y algo que tú has dicho. Nosotros hemos aceptado todos esos términos y condiciones que nadie se ha leído. ¿Para qué? En mi defensa digo que son muy pequeños, ¿eh? Ya, no, pero ya no por eso, sino cuántas veces es, oye, necesito una aplicación, miro en la Play Store, esta aplicación parece que funciona, sí, me la descargo. ¿Has mirado los permisos? Porque esa aplicación que quieres para revisar un texto necesita acceso a tu micrófono, cámara, archivos internos, etc., etc. O sea, ¿no es curioso que oye, me ha salido publicidad justo de un coche y ahora que estaba hablando de comprarme un coche nuevo? Vaya, ¿no será que llevas un micrófono que es lo primero que haces al levantarte es mirar la hora o apagar el despertador, o mientras estás con ello vas hablando y vas recopilando información porque tú mismo has aceptado esos datos? Exacto. O sea, al final es pararnos un poco y ver hasta qué punto también con la inmediatez necesitamos esas aplicaciones o no. Exacto. Al menos hasta para leer los términos. Sí. Los mínimos los permisos. Gracias. A ti. Hola Marta. Buenas, ¿qué tal? Enhorabuena por la A ti, gracias. introducción. Gracias por venir. Me echabas de menos que siempre que estaba en tu clase intervenía, Javier. Una simple cuestión. Aquí parece, y yo no tenía intención de intervenir, porque yo el tema de inteligencia tampoco es que, más allá del Caballero de Eón y del Gabinete Negro de Luis XV, pues entiendo muy pocas cosas, ¿no? Pero acabo de interpretar un poco por mí mismo, digo, oye, por mí mismo. Es que hay como mucho miedo aquí huele a miedo, ¿no? Pero es que no es algo nuevo, ¿eh? Aquí ha habido dos preguntas sobre inteligencia de la que tú vienes a exponer, y no porque no sea interesante, al contrario. Y claro, poco por decir algo, perdonadme, pero es que la inteligencia artificial hay que entrenarla. Por tanto, no puede ser subjetiva salvo que se entrene sola. Exacto. Tiene que venir esa inteligencia artificial que se entrene sola, pues tomando los contenidos de algún sitio. Bueno, pues supongo que hasta que los políticos legislen, que tardarán 4 años, 5 o 10, cuando la inteligencia artificial pues mande no sé en dónde, pues a lo mejor ya sí que no se podrá entrenar sola una IA, vamos a suponerlo. Quiero decir, toma ejemplo de la vida real, los transforma, los cambia, lo que tú quieras. Y el criterio es que eso tienes que poner tú tienes que poner el prompt famoso, no tienes que poner, pues yo quiero tal cosa y la otra. Eso por una parte. Y por la otra, es verdad que hay cierta causa para tener miedo a lo mejor por el hecho de que va muy rápido, va por semanas. Yo, mira, un ejemplo, acabo de preguntarle a Gemini quién mató a Winkelmann. Y lo ha respondido bien.
pero por probarlo ahora, por ponerlo aquí. Pero hace unos meses se lo pregunté y me dijo que fue Anton Raphael Mengs. Digo, que estamos listos, ¿no? Yo creo que un poco el miedo que nosotros tenemos es por el hecho de que es algo totalmente desconocido, que no conocen ni lo que están desarrollándolo. Y por otra parte, va a una velocidad, pues, lo que tú has dicho alguna vez, la aceleración de los tiempos de la historia. Me acuerdo muy bien esa frase tuya, Javier. Pues sí, aquí está esto ya alborotado y hecho polvo. Demasiado rápido todo. Pero también me recuerda a la pérdida de control, pues, que todos tenemos sobre nuestras cosas y que también tienen los gobiernos sobre sus asuntos y las sociedades. No puedo dejar de recordar, pues, que no se podían controlar los panfletos en la época prerevolucionaria, que en buena medida, pues, provocaron la Revolución Francesa. O sea, creo que hay que calmarse. Y hablar también de esa otra inteligencia de la que hemos hablado, todos esos tipos de inteligencia que sí van a emplear la inteligencia artificial y que no es más que un avance tecnológico más. En ese sentido, yo lo único que tengo que decir es normal que haya miedo, porque la inteligencia, no hablo de inteligencia artificial, la inteligencia y el espionaje o las decisiones geopolíticas van a actuar siempre sobre las amenazas que conciernen a nuestra supuesta seguridad internacional. Si ahora la amenaza es esa, eso es lo que nos genera miedo. En la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, la comunicación inalámbrica también generaría miedo. También era una potencial arma para descubrir y comunicarnos, pero también era una amenaza. Por tanto, si la inteligencia ataca o evita posibles amenazas y se enfrenta a nuevos retos, es normal que la población tenga eso, porque es precisamente lo que yo quería generar, ¿no? ¿Qué retos y qué tenemos actualmente y qué amenazas o frente a qué amenazas se actúa? No solo la inteligencia artificial, que lo puse como un ejemplo anecdótico, pero como otros ejemplos de amenazas. Evidentemente hay que tener cautela y paciencia en todos estos aspectos, incluyendo la desinformación y la información, y también no dejarnos llevar por el miedo, porque cualquier cambio ha provocado esto, ¿no? Cualquier cambio tecnológico, cualquier cambio político ha generado desconfianza, recelo, a lo desconocido, a dejar lo que utilizábamos en anterioridad. Pero es normal que exista el miedo, lo que no tiene es que consumirnos, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Que puede estar pasando en parte, ¿no? Pero que, bueno, y también por terminar, te digo, yo leí tu entrevista. ¿Perdona? Leí tu entrevista, sí. Creo que fue en La Provincia, fue el domingo, si no estoy loco, y resulta que el titular decía, tenemos que ir a los archivos, ¿no? Tú estabas insistiendo en los archivos y está el periodista, ¿usted utiliza la inteligencia artificial? Es que esa entrevista es a la que me refiero, es decir, de 8 preguntas, 7 fueron de inteligencia artificial. Claro. Paré en la tercera y dije, mira, inteligencia artificial, yo soy historiadora. Inteligencia artificial a una historiadora es como preguntarle yo qué sé, a mí de cuestiones de ingeniería técnica, háblame en 30 años de la inteligencia artificial. Ahí sí te hablaré como historiadora. Igualmente no pasó nada, importó más el titular de la inteligencia artificial que lo que yo le contaba de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría. ¿Que igualmente es importante y que tiene relación con la inteligencia? Sí. Pero el tema candente. Pero el tema candente es el que es, ¿no? Y lo sigue siendo en el debate que estamos generando. Lo más ¿no? divertido es, usted utiliza la inteligencia artificial, yo pensando en ti, digo, bueno, vamos a ver cómo se le ocurre utilizar la inteligencia artificial a estas alturas. Vamos. Por eso el titular de yo necesito archivos, necesito claro, documentos y amén, quiero archivos y eso es lo único que quiero para nutrirme. Ya la inteligencia artificial se la dejo a otros, ¿no? Pues nada, antes de dar el micro les digo, seamos orgánicamente inteligentes y luego ya pensemos en la inteligencia artificial, por favor. Ajá, amén. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a la jornada esta, al nuevo director, mucho ánimo, a don Javier, a Juan Ismael, como siempre, los colaboradores, Jesús, reportero gráfico. Nada, ya una reflexión. La verdad que me está dando coraje. Yo en mi adolescencia fui testigo de un hecho histórico, un histórico, en la caída del muro de Berlín. Pensé que ya había acabado hace tiempo, gracias a la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, y la otra gran ideología, para mí un virus, una bacteria, que es el comunismo, pensé que se iba a caer. Yo, viendo la evolución histórica, ha sido reforzada, sigue en la Comisión Permanente de la ONU, tanto Rusia como China. Rusia hace lo que quiere a nivel espionaje, China también, no hay ningún control. Las democracias occidentales sí tenemos un control, sabemos lo que hace Trump, lo que hace en la Unión Europea. Tal. Reflexión.
yo veo la balanza de Occidente y el comunismo descompensada. El comunismo hay una opacidad total y encima está avanzando en Europa militarmente y entrando económicamente y en otras funciones, y hasta en Estados Unidos está entrando. Y es una reflexión de por qué ese balanza en el sentido del control de información en Occidente y en los países, en los dos grandes países comunistas, que bueno, bueno, usted sabrá mejor que yo cómo están entrando también en Sudamérica y en África y también en Asia. Nada, muchas gracias, perdón. Una reflexión del coraje de que Occidente no está avanzando el comunismo, que a mí sinceramente me preocupa, ¿ya? Bueno, son reflexiones ya personales, ¿no? Y subjetivas. No voy a entrar en eso, simplemente decir que casos de inteligencia masiva, de espionaje hay en todos los bandos. Y casos en el que se infiltren en cuestiones de vigilancia de nuestras informaciones existen en empresas de un lado y de otro, en continentes de un lado y de otro, en sistemas de un lado y de otro. El problema es la regulación que existe en torno a ellos, ¿no? Decir que en Occidente están vigilados completamente no lo comparto, porque hemos visto que hasta hace poco es cuando han salido filtrándose documentos que revelan que hemos sido vigilados desde el año 43 de manera colaborativa entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Nueva Zelanda, etc. Por tanto, no es algo único y exclusivamente de Rusia o de China, no es algo único exclusivamente del Mossad, no es algo único exclusivamente de uno. Es decir, aquí la balanza del juego es básicamente el objetivo que cada uno tenga a nivel de geopolítica, ¿no? Entrar en juicios de valor de quién es mejor o quién es peor, pues no es mi labor. Lo que sí es mi labor es analizar, ¿no?, la impronta y la relación que tienen esos servicios de inteligencia a nivel actual y cómo se está generando un debate, como decíamos antes, sobre derechos de privacidad y ética. Y de nuevo te digo, en un lado y de otro, que es el problema. Perdona que estoy con la... Pero que veo que en Occidente somos también autocríticos. Podemos llegar a un punto en el que, por ejemplo... Perdón, lo que ha pasado con Trump es imposible en China, no me acuerdo cómo se llama, Xi Jinping, creo que es. Y bueno, y ya no digamos con Putin. Claro, pero eso también Pero, depende del organismo político, ¿no? Entre países o entre bandos, que está Occidente... Claro. Entre bandos sí, usted puede decirme que no hay unos mejores, otros. Pues efectivamente, yo, bueno, como un simple ciudadano no sé lo que hace China y Rusia y no sé lo que hace Estados Unidos. Pero digo que ese autocontrol que nosotros hacemos en Occidente, ahora mismo estamos totalmente en desventaja con ellos, en el sentido de que, mire lo que está haciendo, bueno, si no van las portaaviones a Taiwán, China se queda con Taiwán. Es muy fácil de entender, es la cobertura democrática que existe en un país o en otro, lo que garantiza una más o menos control, que nunca es 100% efectivo. Si estamos hablando de organismos democráticos o pseudo-democráticos, a otros que se vinculan más con prácticas más de rígido control e incluso en algunas ocasiones dictatoriales, pues estamos hablando de una diferencia considerable. Ventaja o desventaja en función de qué es lo que tendríamos que ver, porque yo prefiero seguir siendo observada, pero poder tener un control de lo que hago en mi vida. Entonces la ventaja y la desventaja estaría en función de cómo lo veas, ¿no? Pero es un argumento extenso, ¿no? Evidentemente, pero tiene que ver con cuestiones políticas, básicamente la cobertura que exista sobre ese control, ¿no? Exacto. E incluso en las democracias este control no es 100% efectivo. Por tanto, imagínense en un régimen donde el control o el amparo democrático es más reducido, pues es más libertad para las prácticas intrusivas de servicios de inteligencia, obviamente, ¿no? Los servicios españoles, y por el simple sospecha de terrorismo ya es una excusa para poder entrarte hasta la cocina por la sospecha. A eso me refiero, que casi todo hay que cuestionarlo, ¿no? O sea, que las democracias también Exacto. pueden ser intrusivas, al final depende de la legislación de cada lugar. Exacto. Hablando más en contexto de ahora, caso con Ucrania y Rusia. Sí es verdad que en espionaje, que no es ciber, sí que no estoy muy tal. ¿Saben? Hay casos de Rusia espiando a otros países de Europa y demás que te hayan llamado la atención especialmente. ¿Hay casos de espionaje humano? ¿Te refieres? Sí, el espionaje humano sigue estando. Hay casos de coberturas especiales, de acciones encubiertas en la retaguardia,
de inteligencia militar en los frentes para observar cómo se puede atacar o no atacar. Y fuera del contexto bélico, el espionaje más vinculados con consideraciones de apoyo, conceptos de neutralidad y no neutralidad, no posicionamiento o neutralidad en ese sentido. Y es ahí donde empieza no solo la inteligencia, el espionaje y inteligencia humana, sino desinformación y, como decíamos antes, de nuevo, persuasión intencionada, ¿no? Que es las campañas. Empleos de inteligencia humana, drones aplicados a nivel militar siguen siendo efectivos, evidentemente en el campo de batalla, y cuestiones de ciberataque, que son presentes y que obviamente seguro que controlas más que yo en ese sentido, y donde no solamente son ciberataques dirigidos a interrumpir determinadas estructuras casi a modo de sabotaje, sino también para conocer, ¿no?, prácticas internas, fomentación de movimientos independentistas o emancipadores internos que son favorecidos por organismos de inteligencia, organismos políticos rusos y ucranianos respectivamente, ¿no? Conceptos complicados, pero sí, la inteligencia humana sigue estando. Lo que pasa es que se complementa con una intensa inteligencia no visible, ¿no?, que es la que predomina, ¿no?, en ese sentido. Y lo mismo sucede en el contexto de Palestina, bueno, el concepto de Gaza, Israel, conflictos de nuevo donde la inteligencia humana tradicional siguen estando, complicándose con lo que te digo, ¿no?, esas ciberespionaje, ciberinteligencia y ciberataques, de también eliminando la posibilidad de comunicaciones, interrumpiendo el servicio eléctrico, servicio de comunicaciones interno, el acceso digital, y transmitiendo una información completamente intencionada a nivel de desinformación y de información controlada, que es otra variante, ¿no? Bueno, primero gracias. Y lo segundo, yo tenía una pregunta. Perdón. Yo tenía una pregunta porque, claro, es verdad que cada vez que damos un paso más en la tecnología, la trazabilidad desde el bando contrario es mayor, ¿no? Al final Pegasus sabíamos de dónde venía. Un montón de cosas tecnológicas sabemos de dónde vienen. Ha habido, a lo mejor ahora, es verdad, no le puedo pedir peras al olmo, pero ahora o a lo largo de la historia ha habido algunos intentos de reciclar antiguos métodos de recopilación de inteligencia para paliar ese problema de trazabilidad que hay. ¿Te refieres a volver a métodos arcaicos o no arcaicos? Métodos más tradicionales, efectivamente. Lo sigue siendo hoy en día. Ese es el caso que estaba comentando de ataques cibernéticos, etcétera, pero donde siguen estando agentes infiltrados, donde hay agentes que se siguen disfrazando, donde hay agentes dobles, donde hay transmisiones de tintas invisibles, que es muy típico de otros periodos históricos, y que se sigue utilizando con complementación a técnicas de trazabilidad muy alta, como tú dices, ¿no?, donde la tecnología es más elevada, pero donde tú puedes controlar con estos métodos más tradicionales el origen y el proceso controlado tú como emisor, ¿no? Eso es algo muy recurrente a lo largo de la historia. Evidentemente no en épocas más antiguas, pero sí a partir de un cierto desarrollo de la tecnología y de la técnica de espionaje y de inteligencia, el reciclaje. Pero reciclaje no solo de técnicas, sino también de agentes, reciclaje de organismos, reciclaje de prácticas de espionaje o de inteligencia desarrolladas en guerras anteriores o en conflictos anteriores, caso de Canarias, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, o en el caso de España también, se hacen reciclaje de técnicas anteriores, de establecimientos, lugares empleados, de agentes que ya conocen los entornos de infiltración, los entornos de informantes, las redes de informantes que se reciclan porque es más fácil acceder a ellas, porque ya se sabe que han colaborado previamente, y eso vinculado con una inteligencia muy humana, ¿no? Ya olvidándonos de la inteligencia técnica, en donde también se vuelve atrás. Y es una pregunta excelente, ¿no? Se vuelve atrás para evitar lo que el otro espera de ti. No sé si me explico. Se espera que utilices X tecnología,
probablemente no se espera que utilices una codificación antigua o un envío de tinta invisible o el uso de un micrófono que actualmente ya todos concebimos como algo normal, ¿no? Entonces, efectivamente, mi respuesta es un sí rotundo. Y no solo a nivel histórico, sino en la actualidad. Es lo que se llama el retroceso a la inteligencia humana, el go back, ¿no? Y la simplificación, que en muchas ocasiones es más poderosa que toda la complejidad que genera la tecnología, costosa en muchas ocasiones, de tiempo, de consumición de tiempo, y que en muchas ocasiones la trazabilidad es mayor. Por tanto, en muchas ocasiones es más fácil, más barato y más rápido recurrir a técnicas tradicionales, ¿no? Gracias. A ti. A mí me gustaría, con permiso, lanzar una pregunta. No necesitas micrófono, ¿verdad? Qué bonita la voz. Bueno, antes hablábamos de que el mejor agente o el mejor espía es el que no se conoce, ¿no? Eso significa que está realizando bien su trabajo. Pero podría preguntarle o incluso hablar de muchas de las cosas que usted ha puesto, porque yo soy militar profesional desde hace 24 años y soy un apasionado de la historia militar desde que era niño. He visto una serie de imágenes y de personajes históricos que han pasado por ahí que me vienen a la cabeza muchos interrogantes que desde el punto de vista de la inteligencia usted me podría, ¿cómo se dice?, profundizar más sobre ello. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial en gran medida cambió con la intervención de los Estados Unidos en el frente occidental, con la invasión de Normandía, ¿dónde situaría usted al agente Garbo? Que también lo he visto por ahí, si tuviésemos que hacer un ranking. Podría preguntarle otras cosas, pero me quedo especialmente con esa pregunta. El agente Garbo es, personalmente, no porque sea más cercano geográficamente, sino uno de los Spy Masters. Pero no solo lo digo yo, y lo dicen internacionalmente. Tengo la suerte de haber ido a muchos museos y archivos militares, pero también de inteligencia, y Garbo siempre está. Su foto, ya se le reconoce además, ¿no? Sobre todo por la capacidad de lo que se llama el deception, ¿no? Las actividades encubiertas y el engaño, que en muchas ocasiones no es tan fácil en un espía, ¿no? El concepto de doble espionaje, el concepto de doble inteligencia, vinculado con actividades de estrategia militar pura, hacen que sea uno de los espías más destacados. No lo he mencionado porque sabía que era el esperado y quería dar, pues evidentemente, casos pues relativos, pero sí es uno de los casos excepcionales. El problema es que no es el único y probablemente entran en juego también aspectos de sensacionalismo, en el sentido, me explico, es lo que interesa, que busca, que gusta, que apetece saber, del que apetece escribir, del que apetece ver películas y documentales. Por tanto, si es el mejor caso de espía, tampoco lo podemos decir. Es uno de los Spy Masters, seguro. Y probablemente no está dentro de ese listado británico porque no te interesa tanto a nivel, por ejemplo, de su propia mitología de espionaje, pero sí está a nivel de inteligencia internacional, incluso española, ¿vale? Por tanto, de nuevo, lo que incido es, habrá otros casos incluso mucho más interesantes. Yo personalmente estoy completamente enamorada de un caso de un espía norteamericano en Tenerife. Y estoy haciendo un libro sobre su figura. Muere en el año 45 evacuado de Tenerife por un avión militar, escoltado por numerosos ciudadanos españoles y canarios que aplauden el avión estadounidense, y es un ciudadano oculto en la sombra. Hasta que gente como yo o gente como mi madre, que está también muy enamorada de su figura, estamos empezando a escribir historias académicas y también novelas. ¿Puede ser un Garbo futuro? Pues probablemente. El problema es que en muchas ocasiones nos limitamos a lo que ya conocemos y no vamos a los archivos. ¿Por qué? Porque el archivo, encontrar un agente de inteligencia nuevo es muy complicado. ¿Por qué? Porque utilizan nombres de cobertura. Utilizan triples y 4 nombres distintos. No se sabe información. Muchas veces la documentación está clasificada y en muchas ocasiones la documentación ha sido destruida. En el caso de la historia militar británica, no tenemos acceso
a la información de su propio sistema de inteligencia, en el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es muy reducida. Y en el caso de Estados Unidos, pese a todas estas cuestiones que decíamos antes, hay una gran cantidad de información conservada de sus propios sistemas de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial. Y ese caso, pero sí, Garbo obviamente no lo podemos dejar fuera, ¿no? ¿Puedo tirar el dado una segunda vez? Claro. Muy rápido. Vamos, dale. Antes, cuando también hablaba sobre los británicos en las Islas Canarias en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, entiendo que estaba refiriéndose a la Operación Pilgrim. Entre otras, Android, Tonic, son varias operaciones de proyección y de planificación de invasión en Canarias, especialmente en Gran Canaria y especialmente el Puerto de la Luz y Gando, por lo tanto no hay que generalizar tampoco, donde los planes británicos iban evolucionando en función de los avatares de la guerra, de las políticas exteriores, de los acontecimientos, adquiriendo diferentes nombres, pero el objetivo era básicamente el mismo, cambiando las estrategias de intervención. A colación de esos proyectos de intervención, de ocupación e invasión, se desarrollan también planes de sabotaje británicos. Yo, entre otros investigadores, son los que hemos centrado en destacar la Operación Warden, es otra, destinada a explotar más de 10 barcos en el Puerto de la Luz en el año 41. ¿Por qué? Para evitar que Hitler y los submarinos alemanes se beneficiaran del petróleo y, en este caso, del abastecimiento portuario en Las Palmas. Otro caso más de operación, en este caso de sabotaje, pero de inteligencia, donde incluso el propio Fleming estaba directamente o indirectamente vinculado con esa operación. Y otros casos más de inteligencia con Canarias que no van directamente con operaciones de planificación, de invasión, pero sí que necesitan prepararlas. Y son estos planes de estos volúmenes de inteligencia operacional que siempre van actualizándose en función de esas diversas planes de invasión. En función de lo que necesitamos, vamos a buscar la información sobre eso, ¿vale? Por tanto, tanto planificación militar como operaciones como las que has mencionado, como sabotaje y inteligencia van de la mano, siempre relacionándose y evolucionando a lo largo de... No es lo mismo la inteligencia en el año 40, la del 41, la del 42. A partir del 43, Gran Bretaña ya no tiene mucho interés en Canarias y donde empieza a adquirir importancia la inteligencia estadounidense. Y donde ya, por tanto, aparece esta gente que te comentaba antes y que continuará en los años iniciales de la Guerra Fría. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cualquier duda que tengas de esa manada de preguntas, me escribes y tenemos un buen debate. Bueno, si no hay más preguntas, hemos empezado muy fuerte, como suele ser habitual. Ya estamos en las 9:15. Ya les prometía que la charla, la conferencia de Marta, iba a suscitar un intenso debate porque ella iba a plantear muchas cuestiones. Y este curso está planificado como una montaña rusa, ¿no? Cada curso tiene que tener su propia hoja de ruta. Y esto es una montaña rusa que empieza así de fuerte. Mañana descenderemos un poco a un aspecto más concreto. Pasado mañana seguiremos lo mismo. Y el viernes, que por supuesto contaremos con su presencia, el viernes estará aquí el general Sanz Roldán, que seguro que de nuevo volverá a suscitar muchísimas interrogantes. Bueno, creo que ha sido una magistral presentación, forma de comenzar el curso con Marta, que nos ha brindado una exposición magistral realmente de la inteligencia. Se han suscitado muchas cuestiones. El miedo, claro que hay miedo. Yo creo que el miedo, aquí no se ha dicho, pero sí se ha dejado, tiene que ver con la libertad, ¿no? La falta de libertad. Si decíamos que la información nos hace libres, la desinformación masiva Nos hace esclavos, ¿no? pues no, y la vigilancia masiva nos quita esa libertad, ¿no? Yo siempre recuerdo que hace un año le pregunté a un catedrático de Teleco, no se lo pregunté a un señor que iba por la calle, le pregunté a un catedrático de Teleco de esta universidad que si esto que nos pasa a todos, de que estamos hablando de un tema, cogemos el móvil y sin haberlo tocado nos aparece ese tema, que esto a qué obedece. Y yo le pregunté directamente, ¿tú me puedes asegurar, como catedrático, como experto formado en la Politécnica de Madrid, tú me puedes asegurar que no nos están grabando? Me dijo, no, yo no te puedo asegurar eso. O sea que realmente, claro, la falta de libertad nos tiene que llevar al miedo, ¿no? Bueno, pues mañana descenderemos a la Primera Guerra Mundial, espionaje e inteligencia en la Primera Guerra Mundial. Aparecerán muchas de las cosas. Marta hablaba de la tecnología
de las estaciones radiotelegráficas, la telegrafía sin hilo. Pues mañana hablaremos de cómo la estación radiotelegráfica de Melenara o en Tenerife fueron usados para el espionaje. En fin, descenderemos un poquito más después de esta magistral presentación de Marta. Y al público, pues nada, que decirles. Veo caras de todos estos años, veo caras a las que tengo mucho cariño, mis alumnos de la universidad, antiguos alumnos, alumnos actuales, todos muy jóvenes y nada, nos vemos mañana a las 7 de la tarde de nuevo aquí en la Casa Museo. Gracias. Gracias.